Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos con el tercer mensaje sobre el libro de Apocalipsis y vamos a seguir estudiando las iglesias que están aquí descritas y la manera como el Cristo resucitado nos las presenta aquí. Y nos quedamos en la iglesia de Pérgamo. Así que vaya usted por favor a Apocalipsis 2, del 12 al 17. Recuerden, Éfeso, el pecado de Éfeso es que había dejado las obras anteriores, había olvidado el amor. Recuerde que después estudiamos la iglesia de Esmirna y se acuerdan ustedes cuántas cosas malas encontró Dios en Esmirna. Ya no se acuerdan. Bueno, pues vamos a empezar hoy con la iglesia de Pérgamo. Al rato les digo qué fue lo que encontró Dios en Esmirna, hombre. Apocalipsis 2, del 12 al 17. Recuerde, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 2, 12 al 17. Si se pone de pie, lo leemos juntos con una lectura antifonal. Dice así, yo leo el primero y usted el que sigue, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero te retienes y no has negado fe, y aún en los días que Antipas, hijo fiel, fue muerto entre nosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice el 17, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que no recibe. Padre, te alabo en esta hora. Te doy gracias por tu bondad, por tu amor, por todas las cosas bellas que tú nos has dado. Y te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú, mi Señor, tomes esta palabra en tus manos y la hagas posible, que entre a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nos ayude a entender qué tú quieres de nosotros. Esconde a tu siervo detrás de la cruz de Cristo, detrás de tu Espíritu Santo, oh Dios, y quema mis labios con el carbón encendido de tu altar, para que tus palabras fluyan a través de tu siervo. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Si usted quiere ir conmigo, ¿verdad? Le invito a que abra a su Biblia un momentito nada más y vayamos, ¿verdad? Vayamos allá al libro de los
a Números, al libro de los Números, capítulo 25, versos 1 al 3. Números 25, 1 al 3. Y leo, dice así: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y esto lo leo para que vaya usted agarrando un poquito de lo que estamos viendo, ¿verdad?, en esta carta a la iglesia de Pérgamo. ¿Quién era Pérgamo? ¿Qué era esta ciudad de Pérgamo? Estaba aproximadamente a unos 90 kilómetros de distancia de Esmirna. Imagínense, estaban ahí cerquitas, a un tiro de piedra, y ya hay una gran diferencia entre Esmirna y esta iglesia de Pérgamo. Se encontraba en el valle del Caico, un río, ¿verdad?, bastante bueno, bastante para la... Era un gran centro político. Este lugar era donde se reunía la crema y nata de los políticos, ¿verdad? Recuerde, Pérgamo estaba dominada por Roma desde el año 130 antes de Cristo. También era un lugar muy religioso, y ahorita le voy a decir por qué era un lugar muy religioso. Es llamada la ciudad de la alegría y la autoridad. También era una ciudad, mis amados hermanos, que fue agrandada increíblemente. Eumenes la agrandó de manera increíble. Era una ciudad también que se caracterizaba porque era una ciudad muy cultural. Tenía una ciudad, mucha cultura. La gente estaba muy preparada, muy capacitada. Tenía una biblioteca, hermanos, con aproximadamente 200,000 pergaminos. 200,000 pergaminos. Era la ciudad que tenía la biblioteca, después de Alejandría, más grande. Alejandría fue conocida en el mundo antiguo como el centro de la cultura. Era una ciudad increíblemente preparada, y tenía la biblioteca más grande del mundo en aquel tiempo conocido. Fíjense, si Pérgamo tenía 200,000 pergaminos y ya Esmirna era mucho más grande, se dice, mis amados hermanos, que el rey de Pérgamo mandó a traer al bibliotecario de Alejandría para que le ayudara a engrandecer la biblioteca de Pérgamo. Pero cuando lo supo el rey de Egipto, el encargado precisamente de la biblioteca de Alejandría, que este hombre iba para allá, entonces pasó algo. Antes de los pergaminos era el papiro,
o donde se escribían los libros. ¿Qué era el papiro? Bueno, el papiro era una planta que se daba principalmente en el Nilo, allá en Egipto, y esta era abierta y después era bien planchada hasta que quedaba como papel de estraza. Si conocen cuál es el papel de estraza, ¿verdad? Ese como cafecito que allá en México, antes de usar el periódico, lo usaban para envolver el mandado. Ya después usaban el periódico porque les salía más barato, ¿verdad? Bueno, entonces Egipto lo que hizo fue prohibir el envío de pergaminos hacia Pérgamo. Y de esta manera se quedaron así nomás, ¿no? Como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues no se quedaron en a ver qué hacemos. Lo que empezaron a hacer fue lo que después vino a ser los pergaminos, que precisamente se llama pergaminos porque es en Pérgamo donde es inventado. El pergamino, a diferencia del papiro, es de pieles, especialmente de cabras y de borregos, las cuales son tratadas y después de ser tratadas son también bien planchadas y entonces queda una tela, ¿verdad?, donde se empezó a escribir. Por eso se dice que tenía 200,000 pergaminos y no papiros, porque les fue vedado poder comprar el papiro, pero no se quedaron ahí y ellos mismos inventaron el propio material necesario para escribir las cosas que ellos escribían. La ciudad también era guardiana del templo, así como Efesios. Era guardiana, y no del templo, de los templos. La ciudad de Pérgamo. Ahí en esa ciudad, mis amados hermanos, ellos adoraban muchas cosas. Entre ellos adoraban a Zeus, era uno de sus dioses. Atenea y Dionisio, eran los tres. También había un lugar, aparte de esos templos, que se llamaba, en esos templos, ¿verdad?, que se llamaba el Gran Bosque Nicéforo, que es, mis amados hermanos, la gloria de la ciudad. Se dice que era una cosa hermosa, algo precioso. Y ahí estaba el templo de Asclepios o Asclepio, que en español lo conocemos como Esculapio, pero el nombre griego de este personaje es Asclepio o Esculapo ya en español. ¿Quién era esta persona? Bueno, es el dios de la medicina, el dios de la sanidad, y tenía un templo grandísimo ahí en esa área que parecía un hospital antiguo. Y parecía un hospital antiguo porque muchas gentes de diferentes partes iban a ese lugar para ser sanados. Y eso sí tenían ahí, ¿verdad? Era tratado de manera muy especial las personas que buscaban ir a ese lugar. Y también este es conocido como el dios de Pérgamo, el dios de Pérgamo. Este hombre, este dios de la medicina, Asclepios, es conocido como el dios de Pérgamo. ¿Y sabe qué tenía también Pérgamo? Mis amados hermanos, una tremenda universidad de medicina. Tremenda universidad de medicina que había precisamente en ese lugar. Y también había un templo donde se adoraba a Augusto, y este fue hecho por Octavio César. Galeno nace precisamente en Pérgamo, y este Galenos es un poco menor en importancia dentro de la medicina que Hipócrates. Recuerden que hasta la fecha se menciona mucho, ¿verdad? Se menciona mucho ¿cómo se dice? El compromiso que hacen
los graduados de medicina, y se dice que lo hacen leyendo el escrito de Hipócrates con respecto. Y entonces Hipócrates y Galenos eran ahí. Este templo de los Asclepios o Esculapio en español, había tres cosas ahí en ese templo. Había tres cosas por las que muchos piensan que posiblemente sea por lo que aquí se le llama el asiento de Satanás, por la primera, que es la que quiero que vean, que era una serpiente. Y no sé si se han fijado, pero en la medicina se sigue usando la serpiente como un símbolo. En ese templo estaba la serpiente precisamente porque era el símbolo de su Dios, ¿verdad? Y ese templo que estaba ahí con ese signo es que posiblemente, no hay seguridad, es que los cristianos lo llamaban el asiento de Satanás. La serpiente, emblema de la medicina. También voy a decirles algo. Pérgamo era una iglesia así. Era buena, pero también era mala. Tenía ambas cosas. No era una iglesia perfecta, sino era una iglesia buena y mala. Ahora, cuando Jesús se revela a esta iglesia como la palabra. ¿Y saben por qué se revela como la palabra? Vea el verso 12, ¿cómo dice? Ahí se revela Jesús como la palabra. No. En el versículo 12 de Apocalipsis. Así se representa. Significa la palabra. Y si no, vea usted Hebreos 4:12. Que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir la coyuntura. Cristo es la palabra con la que se revela precisamente a la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, algunas iglesias cristianas, o más bien algunos cristianos, solo suelen leer la Biblia. ¿Saben cuándo? ¿Cuándo viene a la iglesia? ¿Mande usted? Cuando vienen a la iglesia. Cuando vienen a la iglesia. De ahí en fuera no abren su Biblia para nada. Para nada. Ni siquiera para leer un versículo. Estoy diciendo algunos cristianos, no estoy diciendo que todos, ¿ok? Así que si usted sí lo hace todos los días en su casa, qué bueno, gócese, porque está usted haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Lea su Biblia. Solamente a través de leer la Biblia, usted va a conocer más de Jesús, usted va a conocer más de las verdades, usted va a conocer más de cómo llegar a ser como Cristo, usted va a conocer más de cómo caminar en obediencia y muchísimas cosas más. La Biblia es clara y la Biblia dice que esta hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. No se conforme con leer 3 o 4 versículos el domingo por la mañana cuando viene a la iglesia, el miércoles por la tarde cuando viene a la iglesia y el viernes por la noche cuando tenemos nuestra reunión. Quiera más. Desee más de la palabra de Dios. Satanás, mis amados hermanos, es un ser creado. Satanás no es creador. Satanás es un ser creado. Y es más, caído, derrotado. Así que él no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente. 3 características de Dios. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Omnipresente, que está en todas partes.
y omnipotente, que es el poder en sí. No es que Dios tiene poder, es que Dios es el poder. Eso es lo que quiere decir esas tres palabras, ¿verdad?, que se usan mucho en lo que se llama la jerga cristiana. Jerga no es la que usted limpia los pisos, como en algunos lugares se conoce. Eso se dice de la manera como habla ciertos grupos, ciertas personas, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Eso es lo que significa esa palabrita. Entonces, hermanos, no levante la mano ni nada. Aquí no estamos levantando mano. Nada más medite cuánto tiempo usted usa para leer su Biblia. ¿Sabe una cosa? Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos y quiere que usemos nuestro discernimiento. ¿Sabe qué es discernimiento? Discernimiento es la capacidad que Dios nos da para conocer y entender si algo es verdad o mentira. Y usted como cristiano tiene que aprender a tener discernimiento. Alguien dijo esto: teología conduce a biografía, creencia conduce a acción. En realidad los tratados de teología lo que tienen es la enseñanza que diferentes teólogos han hecho y nos va llevando a las biografías de esos teólogos. Pero mis amados hermanos, la creencia, la convicción lleva a la acción. Cuando usted tiene convicción, usted es llevado a la acción. Por eso también, mis amados hermanos, cuando usted y yo venimos a Cristo, nos convertimos en cristianos. Ahora, obtenemos, dice aquí, un nuevo nombre. Les daré una piedrita con el nuevo nombre, que solamente el que tiene la piedrita conoce ese nuevo nombre, de ahí en fuera nadie más lo conoce. Y también tenemos una nueva naturaleza, una nueva creación, como dice allá en Gálatas 2:20, una nueva creación. He aquí todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas, etcétera, etcétera. Usted y yo, desde el momento que recibimos a Cristo como Salvador, venimos a ser una nueva creación. Ahora, ¿cuál es la promesa que tenemos aquí? ¿Se fijaron cuál es la promesa? Dice: el que venciere, le daré a comer maná oculto. ¿Sabe a quién nos da a comer? A Jesús mismo. A Jesús mismo. El que venciere, dice que obtendrá el maná oculto. Una piedra blanca, literalmente, un boleto al cielo. Un boleto al cielo. Pero que es un boleto solo de ida, no tiene regreso. Así que usted tiene ese ticket, usted tiene ese boleto directo al cielo, y le fue dado a usted cuando usted creyó en Jesús. Vamos a la siguiente iglesia, la iglesia de Tiatira, y en esta vamos a quedarnos, ¿ok? La iglesia de Tiatira la encontramos a partir del verso 8. Vaya usted al verso 18 de este mismo, verso 18 de este mismo capítulo. Tiatira, en Pérgamo leímos hasta del 12 al 17, ahora del 18 en adelante. Y leo: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Oiga cómo se presenta aquí: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio,
y tu paciencia, y que tus obras postreras, oiga bien esto, qué maravilla, son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas, dice, a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo, hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Dice, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es hasta el final del capítulo 2. ¿Sabe quién era de Tiatira? ¿Cuántos saben quién era de Tiatira? Especial los varones que hemos estado estudiando Hechos de los Apóstoles. Bueno, todavía no llegamos ahí. Tiatira era Lidia. Lidia era precisamente de este lugar de Tiatira. Hay unos comentaristas que yo los llamo locos, pero locos. Dicen que esa tal Jezabel era Lidia, que después de haber creído en Cristo regresó a Tiatira y entonces empezó a creerse la gran cosa porque había estado con Pablo y a enseñar cosas incorrectas. Pobres ilusos. Es que hay gente que ya no sabe qué enseñar, hermanos, y lo único que buscan es distorsionar la palabra de Dios. Hay quienes dicen que esa Jezabel era la esposa del pastor, por unas palabritas griegas, un su que hay ahí, que en realidad en los manuscritos más fieles no aparece, ¿verdad? Donde le dice al ángel de la iglesia, tu mujer. Si le quitamos eso, simplemente dice esa mujer Jezabel. Ahora, el nombre es simbólico, ¿ok? No es que la Jezabel del Antiguo Testamento vino y resucitó para estar ahí en la iglesia de Tiatira. No, es un nombre simbólico que significa la maldad que esa persona estaba haciendo. Estaba llevando a los de la iglesia a hacer lo mismo que esta Jezabel hizo, adorar ídolos, a acabar con el culto de Dios, etcétera, etcétera. Yo no creo que Lidia hubiera intentado eso cuando se nos presenta en Hechos como una mujer consagrada. Tampoco se está muy seguro si verdaderamente era o no la esposa del pastor, pero lo que sí era una persona prominente dentro de la iglesia. Una persona que tenía una posición grande dentro de la iglesia y que tal vez eso la había ensanchado, se sentía muy grande y empezó a enseñar su propia doctrina, queriendo separar a los creyentes de Tiatira y llevarlos hacia otro lugar. Entonces nos damos cuenta que esta mujer estaba totalmente errónea, totalmente equivocada. Así es que Dios, ¿verdad?, reprime a esos que toleran a Jezabel. Los reprime. Ahora vea
que si usted sigue leyendo al final nos enseña que no eran todos los que la retenían, que no eran todos los que creían en lo que ella enseñaba, sino había ciertas personas que continuaban en la iglesia y que estaban reteniendo la doctrina de esa mujer llamada Jezabel. Otra vez, esta también es una iglesia buena y mala. Encontramos un aliento. Jesús las felicitó por su crecimiento. Y en verdad, hermanos, Tiatira, esta iglesia de Tiatira, ¿verdad?, había venido a menos. No tanto la iglesia, sino la ciudad había venido a menos. Y por lo tanto, esta ciudad estaba en decadencia total, porque siempre que la idolatría entra a un pueblo, lo que viene después es la inmoralidad. Después de la inmoralidad viene ¿cómo se le llama a esos que roban en el gobierno, que no hay verdadera corrupción? Eso. Entonces, esos tres pasos llevan a una ciudad a la destrucción. Y aunque no lo quiera, observe México. México se ha metido en la idolatría desde hace más de 400 años, cuando supuestamente apareció la guadalupana. Después han venido guerras, ha venido inmoralidad, y cada vez la inmoralidad es peor, de tal manera que en el Distrito Federal ya permiten, ellos no le llaman matrimonio, pero es una especie de convivencia legal de homosexuales, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Sigue dándose la idolatría y sigue dándose la corrupción, y la violencia crece cada vez más y más. Yo lo siento por Guanajuato, pero si Guanajuato no era tan violento, a partir de esta visita se va a tornar en un lugar sumamente violento. La idolatría trae inmoralidad, y la inmoralidad corrupción, y la corrupción destrucción. Destrucción. No hay otra. Es lo único que puede traer a un lugar idólatra. También, mis amados hermanos, aparte de que hay una felicitación, también hay otra. Otra reprimenda. La reprimenda es que toleran a Jezabel, ese nombre simbólico. También a esa mujer de Acab, otra vez es simbólico. ¿Quién era esta Acab? ¿Quién era Acab, el rey? Fue un hombre que también, junto con Jezabel, llevaron a Israel a la peor destrucción. Allá podemos encontrar en ciertas partes, por ejemplo, vea conmigo primer libro de Reyes 16:31, por favor. Primer libro de Reyes 16:31. Vea usted lo que hizo esta persona. Aquí es todavía con el rey. Y después vamos a ver otro pasaje más ahí, que es con el hijo. 16:31, dice así. Dice, porque le fue tan ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, dice, hija de Et-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y lo adoró. ¿Quién estamos hablando aquí? De Acab. Era tan inconsciente que tomó por mujer a esta persona. Pero vayamos a segundo libro de Reyes 9:22. Segundo libro de los Reyes 9:22. Y ve usted que esta mujer siguió todavía haciendo de las suyas.
allá en Segundo de Reyes 9:22, por favor. Segundo de Reyes, y vamos a ver aquí qué sigue haciendo todavía esta mujer llamada Jezabel. 9:22 de Segundo de Reyes dice de la siguiente manera: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. ¿Se fijaron? Esta Jezabel era terrible. Bueno, este personaje aquí en la iglesia de Tiatira es un personaje simbólico, lo mismo que este Acab es otro personaje simbólico, ¿verdad? Que está haciendo muchas de las cosas que hacía el rey de Acab. Entonces, después de esto dice que era culpable de prostitución y brujería, ya lo vimos ahí, era un falso o falsa profeta, nominado por sí mismo una persona importante. Jesús le dio, si ustedes leyeron conmigo, Jesús le dio una oportunidad de arrepentirse. Dice, le di la oportunidad de arrepentirse, pero ¿qué pasó? Pero ellos no cambiaron. Ellos no cambiaron, siguieron haciendo lo mismo. Jesús les recuerda que está volviendo nuevamente y le dice: retengan lo que tienen hasta mi regreso. Aquí otra vez ya empezamos a ver la otra parte importante de Apocalipsis, que tiene que ver con el regreso del Señor Jesús. Y dice claramente aquí el Señor Jesús, en cuanto a lo que le da a la iglesia, le dice que ellos van a tener autoridad sobre las naciones, ¿verdad? Las cuales serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también, dice, la he recibido de mi Padre. ¿Qué es lo que ha recibido de su Padre? La autoridad sobre las naciones. Nosotros la tenemos, Él nos las ha dado. Dice, las regirán con vara, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Y aquí dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? No es la guadalupana, como algunos piensan. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesús. ¿Se acuerdan cuando estuve predicando aquellos mensajes sobre Jesús? Precisamente el primer mensaje tomado de la primera de Juan fue de Jesús. Él es la aurora, la estrella de la mañana. Y dice, yo le daré la estrella de la mañana. ¿Qué le dará? Así como en el maná es Jesús el que ellos obtienen, así aquí yo le daré la estrella de la mañana. Yo me daré a ustedes. Yo me entregaré a ustedes. Yo estaré con ustedes. Yo viviré con ustedes. Yo andaré con ustedes, dice Jesús. Y en el 29 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Retén lo que tienes, porque estoy muy pronto a volver. Hermano, no sabemos cuándo. Pero si Pablo en su tiempo pensaba que Cristo iba a venir en su tiempo, con más razón nosotros debemos estar pensando que en cualquier momento de nuestra vida Jesús puede venir. Jesús puede venir. Una de las cosas que vamos a ver dentro de estos estudios, hermano, es que hay algo importante respecto a la venida de Jesús. Y eso lo veremos más adelante en Apocalipsis. Nada más le doy un adelantito. Que antes de que el anticristo se manifieste plenamente, así que cuando les digan que Cristo ya viene, que viene tal día, que viene no sé cuándo, usted simplemente diga, hay dos cosas por las que Jesús todavía no viene. Primero, porque yo estoy aquí. Y segundo, porque el templo de Salomón no se ha construido. Dice la Biblia que hay un deseo de Satanás
¿Y saben cuál es el deseo de Satanás? Sentarse en el trono del templo. Y cuando el templo esté construido con engaños al pueblo de Israel, él se sentará en ese trono. Y por eso es la guerra en Israel contra los palestinos. Porque los palestinos tienen una, ¿cómo se llama? Ayúdeme, cuñado. Un templo de ellos que le llaman una, la mezquita. La mezquita. Esa mezquita para ellos es sumamente importante y se piensa que donde está esa mezquita es el lugar donde estaba el templo de Salomón, y ese es un lugar que están peleando los israelitas con los palestinos, y un día los israelitas se lo van a quitar. En primer lugar porque es de ellos. Ellos son los dueños de ese lugar. Y en segundo lugar porque lo que Dios ha dicho se cumple. Y se cumple al pie de la letra. El Antiguo Testamento se cumplió y decía: Cristo viene. Cristo viene. Y Cristo vino. El Nuevo Testamento dice: Cristo vino. Pero también dice: Cristo viene otra vez. Y se va a cumplir. Y vale más, vuelvo a repetir, que esté preparado. Olvídese de cuándo vendrá Jesús. Si supiéramos cuándo viene Jesús, haríamos de este mundo un caos. Nos divertiríamos, haríamos lo que quisiéramos. Al fin, falta mucho para que venga. Cuando ya venga el tiempo, entonces empezamos a cambiar. Por eso es que no sabemos cuándo viene. Ni le busque. Nunca lo va a saber. Pero sí, una cosa debe hacer. Debe estar preparado para cuando Él venga, para que no vaya usted a huir avergonzado de Él. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga. Recuerde, Cristo viene. Esté preparado para cuando venga.